Las opiniones compartidas en estas entrevistas propias y de nuestros invitados reflejan puntos de vista estrictamente personales. No buscamos ofender a nadie, sino simplemente compartir distintas perspectivas y variedad de experiencias. Esperamos que lo disfrutes. Muchas gracias a Alex. El día de hoy él nos va a brindar su testimonio sobre todo, sobre la medicina. De verdad que estoy muy emocionada con esta entrevista porque yo en particular también no sé nada de esto y va a ser también aprender lecciones diferentes sobre en qué consiste la medicina y cómo es que se ejerce en el Perú. Así que primero, Alex, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar en esta entrevista. De verdad, valoro mucho tu tiempo. Sé que el tiempo es oro, así que de verdad, muchas gracias. Y para hacerlo mucho más rápido, empezamos con la primera pregunta que creo que es la típica de mis entrevistas y es ¿cómo así te decidiste a estudiar medicina? Yo creo que esta etapa en la que salimos de la escuela es tan confusa que encontrar un camino es un poquito complicado y más cuando tiene que ver con una carrera de salud. ¿Cómo así te Claro, orientaste a la medicina y si tuviste alguna influencia? claro, es muy interesante la pregunta. Es diferente, creo yo, para cada persona en cualquier profesión, pero particularmente te cuento de que yo decidí estudiar medicina desde muy pequeño, ¿no? O sea, tener esa visión de yo voy a ser médico fue desde muy chico. Y la influencia justa que mencionas es por mi madre. Mi mamá es enfermera. Entonces, cuando yo me enfermaba, que constantemente estaba muy enfermo desde niño, me llevaba a cada momento al hospital y me quedaba con ella. Entonces, yo veía el ambiente del hospital. Me imagino yo que me habrá gustado en ese momento, pero yo tenía ya desde muy chico, teniendo ya esa visión de poder ser médico. Y al salir de la universidad yo quise medicina, y hasta ahorita pues sigo con la medicina. Wow, qué interesante. Y cuéntame una cosa, entonces, ¿cómo así fue tu acceso? ¿Qué tan difícil fue tu acceso a la universidad? ¿De repente fue más complicada, más fácil? ¿Crees que la información que tuviste para escoger la universidad en la que ibas a estudiar fue complicada? ¿Cómo fue tu experiencia? En sí, tengo un concepto yo que es importante que se sepa que la universidad sí no hace al alumno, el alumno lo hace a la universidad. Entonces, cualquier universidad en ese momento para mí, pues yo tenía ese concepto, que para mí era cualquiera podría ser buena, ¿no? Entonces, no era el tema la universidad en sí, sino el tema era la preparación, porque es una carrera bastante competitiva desde el ingreso a la universidad. Y yo quise ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo. Para ingresar a esa universidad se necesita postular, como en toda universidad, pero esta como es una universidad nacional, ¿no? Como equivalente, por ejemplo, acá a la San Marcos, a la UNI, ¿no? Haces examen de admisión y es muy competitiva la carrera de medicina. Entonces, pongo un ejemplo de 500 personas que se presentan a medicina, solamente ingresan 20, entonces es muy competitiva y eso que 500 es muy poco. Entonces, a eso pues he tenido que prepararme, sí, entrar un centro preuniversitario, ¿no? Que te prepare con las preguntas, con todo para el examen. Postulé a la Universidad Nacional 2 veces. La primera vez quedé dentro de los 3 primeros no ingresantes. Lamentablemente no pude ingresar, pero por cuestiones ya, creo yo, de mi madre que decía, no, de que tengo que estudiar ya de una vez porque es una persona mayor. Entonces quería verme estudiando ya. Me dijo, te voy a matricular mejor en UPAP, que es una universidad privada. Con eso, pues, entré ahí, no convencido de todo. Tenía el tanto conocimiento de todas las preguntas, de todo el tema que había estudiado para poder ingresar. Y di mi examen, pues, y lo di muy fácil, porque en ese tiempo el examen era muy fácil para ingresar a la privada. Y ya, pues, me tocó ingresar allá, estudié ahí el primer ciclo y quise postular nuevamente a la nacional, porque dije, no voy a perder, de común ya soy terco, entonces no quise perder la oportunidad de poder postular nuevamente, pero ya no estudié de la misma manera, porque ya tenía que estudiar tanto en la universidad y prepararme para postular nuevamente a la nacional, entonces ya no fue de la mejor manera, pero bueno, terminé ahí la universidad, pues, no en la privada. Okey, entiendo. Y mira que lo que tú mencionas también muestra una forma diferente, ¿no? Porque al final, claro, el mundo y el mercado es competitivo,
pero lo que tú mencionas es 100% cierto. La universidad no hace al alumno, es el alumno que hace a la universidad. Y es efectivamente porque al final es el alumno que exige, el alumno que se forma, el alumno que va adquiriendo los conocimientos y se forma incluso fuera de la universidad, aparte de los conocimientos que le da la universidad. Entonces, creo que esa frase es súper importante, sobre todo para las personas que nos estén viendo ahora y que no estén dispuestos a sacrificar tanto tiempo para postular a una universidad nacional, porque no solamente requiere tiempo, requiere dinero, porque tienes que pagar un preuniversitario, requiere dinero también para pagar la postulación y también compromete tu salud mental. Quien diga que no ha comprometido su salud mental en la etapa preuniversitaria, creo que estaría mintiendo, porque todos en algún momento comprometemos nuestra salud mental cuando estamos en un preuniversitario. Y no Y no todos solo de tienen nosotros, que de hacerlo. nuestra familia también, ¿no? Exacto. Sí, y es más, como tú mencionas, ¿no? Por ejemplo, en el caso tuyo, tu mamá es enfermera y tu mamá ya tiene una edad avanzada y obviamente también hay un tema de cierta presión interna que uno se coloca porque dice, claro, o sea, mi mamá quiere darme lo mejor, pero no siempre va a poder porque siguen pasando los años, ¿no? Entonces no estoy en la posibilidad de desperdiciar tiempo, ¿no? En este momento es valioso. Es importante lo que hacemos, como siempre digo, lo que podamos hacer con las posibilidades que tenemos y la realidad de cada uno es completamente diferente. Como menciono, el esfuerzo y la dedicación que uno le puede meter, ¿no? Le puede dar a lo que uno quiere, porque uno tiene que estar enfocado y mentalizado en lo que quiere. Entonces, gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder estar mentalizado de esa manera, de que quiero eso y quiero lo otro, y voy a hacer esto, y lo hice. Bueno, gracias a Dios salió bien. Qué bueno, de verdad que sí, es totalmente cierto. Y ahora, ya para abarcar un poco más ya la etapa universitaria, cuéntame cómo fue tu experiencia en los primeros ciclos. ¿Hubo alguna experiencia o algún curso dentro de la etapa universitaria que imagino que son 6 años? ¿Podrías ahí corregirme cuánto tiempo dura? ¿Cómo se estructura la currícula? ¿Y cómo fue tu experiencia con los cursos? La currícula en sí es en general, creo que es así, me parece. Son aproximadamente 6 a 7 años. Yo estudié 7 años, 6 años de universidad y un año de internado. En cuanto a los cursos, la carrera de medicina tiene muchos cursos difíciles, muchos cursos que inclusive dentro de la universidad te hacen dudar en querer seguir si es que estás yendo bien o no estás yendo bien, si es que es tu carrera o no es tu carrera. Eso se le llama cursos de filtros. Entonces, hacen de que gente que está mejor preparada siga y gente que no se preparó de la mejor manera, pues se quede, ¿no? Entonces, desde el primer ciclo es así. Desde el primer ciclo es así y, por ejemplo, biología, por ejemplo, anatomía, fisiología, y cada curso te iba abriendo más cursos después. Entonces, era como una cadena, ¿no? Si yo jalaba fisiología, ya no podía llevar el curso de tercer año, de tercer ciclo, que era morfofisiología. Y no aprobaba morfofisiología, me quedaba nuevamente y no podía llevar cursos de... Entonces, todo era en cadena. Llega un momento en que yo jalé, es un curso, jalé en toda la carrera, que es el curso de Medicina 1, cuando yo estaba en séptimo ciclo. Lo jalé y pues por un décima, ¿no? Pero te da el de pensar, ¿no? Estaré yendo bien, o sea, me estoy preparando de la mejor manera para poder atender a un paciente. Entonces, yo en ciertos momentos sí dudé en poder continuar con la carrera. Como te digo, te dije al inicio, el objetivo estaba claro y seguí. Pero sí, sí hay cursos muy difíciles, hay cursos muy difíciles dentro de la carrera, uno se tiene que trasnochar. Tengo una experiencia muy loca, porque a veces en la universidad es una cosa loca por querer seguir despierto. Me acuerdo que toda una semana era de exámenes y pues me tenía que quedar despierto estudiando. Entonces una vez toma pues cosas para poder, ¿no?, quedarse despierto. Me acuerdo que tomé, me acuerdo, el Bol, café, Coca-Cola, y me metí tres cosas en la noche. La cuestión es que no dormí, pero el otro día sí, pues ya me privé porque ya van 3 noches sin dormir. Pero así es la carrera, es una carrera muy sufrida, muy alegre también, que te da muchas satisfacciones, pero sufres bastante.
sufre bastante. ¿Por qué? Porque, como digo, no duermes, trasnochas, no comes a veces, pero es parte de la misma carrera. De verdad que me sorprende porque yo en particular tengo una admiración grande por los médicos, sinceramente, porque sé que es muy difícil, es una carrera muy demandante que requiere mucho sacrificio y de verdad que no puedo entenderlo al 100% porque no lo he vivido, pero debe ser tanta la presión y tanta también tu vocación como para seguir insistiendo y trabajando y rindiendo día tras día, examen, clase tras clase, o sea, es súper demandante, ¿no? Y a lo largo de la carrera que tú mencionas durante los 6 años antes de tu internado, ¿esos 6 años están estructurados directamente solo en cursos o es que antes del internado hacen otro tipo de práctica? Claro, o sea, nosotros, bueno, la currícula, la universidad se dividía en los primeros 3 años, llevabas cursos metidos en la universidad nada más, no había más, eran cursos teóricos, y después de los 3 años, a partir del sexto ciclo, ya eran clases clínicas, o sea, era parte práctica, y aquí quiere decir que íbamos a los hospitales, entrevistábamos pacientes, hacíamos rotaciones ya en diferentes servicios. Entonces, y ya un poquito ya de práctica, porque si es que nos meten de frente a ser internado, pues no es lo adecuado. Entonces, sí hay una parte práctica o clínica, pues lo llamamos así, las clínicas, en las cuales vamos, como te digo, a los hospitales, con diferentes rotaciones, rotamos por medicina, cirugía, rotamos por sala de operaciones, rotamos por ginecología, oftalmología, ¿no? Entonces, y debemos entrevistar a los pacientes, ¿no? A los estudiantes usualmente se nos ve en ese momento, pues, con nuestra ropita y con nuestro mandil, ¿no? Blanco, ¿no? Con nuestras hojitas ahí entrevistando a los pacientes. Eso es el común de hacer cuando estamos. Sí. Y en la etapa de internado, entiendo que el internado es obligatorio para todos los médicos. ¿Y en qué consiste? ¿Puedes explicarnos un poquito más en qué consiste el internado? Bueno, el internado es como su propio nombre lo dice, el internado, estar internos en el hospital. Ahora ya ha cambiado un poco la metodología del internado, me parece. No le veo muy buena metodología porque en realidad creo yo de que, no sé si van a estar de acuerdo mucho conmigo, que la presión que se ejerce hacia nosotros nos ayuda a hacer como en un futuro a ser bueno. Esa presión se ha ido quitando actualmente, pero no quiere decir que sean malos internos, ¿no? Sino que como menciono, cada uno se prepara como se quiere ver en un futuro. Entonces, así sean los horarios reducidos, hay gente que se prepara, que se sigue quedando ahí en el hospital, que sigue aprendiendo y está muy bien. Pero el internado es estar, como te menciono, todo el día, hacer guardias, acudir nuevamente al otro día. No es que sea o sea, un número obligado de horas. Usualmente, cuando ingresamos, el número de horas es 150 horas para trabajar, como todos los trabajadores del sector público, ¿no? Son 150 horas en realidad. Eh, Se nos programa mucho más para poder quedarnos ahí, porque, como menciona el internado, es estar ahí interno en el hospital. Este, Es una parte de un ciclo de la universidad, como tienes un año entero, es el séptimo año ya para culminar, y se nos hace rotar por 4 especialidades, que son medicina, cirugía, ginecología y obstetricia y pediatría. Esas 4 especialidades que tenemos que rotar y nos prepara para poder en el futuro poder atender esas 4 especialidades que son las más demandadas, ¿no? Ingresamos a las 6:30, 5 de la mañana, o sea, nuestro horario en sí es ingresar a las 7, pero es que todo tiene que estar listo antes de las 8. Ahora, ¿podrías contarme alguna experiencia en tu etapa, sea de prácticas de clínica o de internado, que haya sido tan incuriosa que hasta ahora la recuerdas como una gran anécdota? Bueno, anécdota en sí hay varias, pero lo que más creo yo de que te impresiona y te choca cuando estás haciendo alguna práctica o haciendo internado es más que todo el poder dar la noticia de que alguien ha fallecido. Eso es algo que te impacta bastante
y te marca, ¿no? Experiencias hay muchas, satisfacciones, como digo, hay muchas, por el tema que ayudas a la persona, al paciente. Para eso nos formamos, ¿no? Para ayudar a los pacientes, a las personas. Las satisfacciones son bastantes, ¿no? Satisfacciones son bastantes, que te agradecen los pacientes, que te llevan algún regalo por cómo las has atendido. Entonces, son cosas satisfactorias. Pero lo que sí marca es a veces eso, tener que prepararnos para poder dar esa noticia que es muy, muy, muy fea, ¿no? Es algo que quiero recalcar y quiero que también tu público sepa que muy aparte de todo el conocimiento que uno puede tener, muy aparte de todo lo que has estudiado, nunca hay que olvidar el ser persona, el ser humano. Eso es importante en cualquier carrera, ¿no? Y si es que hay alguna persona en tu público que quiera la carrera de medicina, no hay que olvidar nunca el ser humano, ser bueno con las personas, porque a veces las personas, más que todo, que están en un hospital, somos el único soporte que tienen ellos. Ellos están solos allá. Y nosotros somos el único soporte que podemos estar ahí escuchándolos, podemos estar cerca de ellos. Y muchas veces se pierde eso. Se pierde bueno, yo sé mucho, tengo mucha experiencia en hacer tales cosas, tales procedimientos, pero si no eres buena persona, si no eres humano con personas, tratas mal, es algo que no beneficia, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de ser buenos, como digo, hay que ser primero personas antes de ser médicos, ¿no? O ser cualquier carrera. Sí, tan interesante lo que mencionas y más o menos relacionado a la siguiente pregunta que quería hacerte, y es qué cualidades o qué características debería tener un buen médico, ¿no? Porque todo lo que tenga que ver con salud, al final una persona está recurriendo a ti porque lo necesita y confía en ti para que puedas ayudarlo. No lo hacen voluntariamente. Nadie va a un hospital porque quiso estar en el hospital. Están en un momento vulnerable y el médico o el personal de salud inmediato es al final quien termina haciendo la experiencia o más difícil o más fácil, ¿no? Y claro, en este caso, ¿qué es lo que tú consideras que al final es la cualidad más importante aparte de la vocación de servicio, la humanidad, como tú mencionas? Bueno, la cualidad más importante de un médico, creo yo, muy aparte del ser humano, es la perseverancia. La perseverancia es importante. Importante que uno tenga voluntad para poder seguir adelante. Porque en la carrera, como mencioné anteriormente, hay muchas caídas, ¿no? Y si uno no se sobrepone rápido de esas caídas, pues simplemente nos va a ir mal. Hay que ser perseverantes, porque el médico, pues, nunca va a dejar de estudiar, siempre va a estar estudiando toda su vida. Hasta viejitos vamos a tener que estar estudiando, no porque la medicina va cambiando, va cambiando. Y si uno no es perseverante en eso, si uno no es perseverante en sus estudios, perseverante, como te mencioné en la carrera, no va a ir bien. No hay que ser perseverantes eh, y humanos principalmente. La humanidad es, como te digo, lo principal, al menos para mí, de un profesional, en este caso la medicina, porque te digo, somos el único soporte quien tiene el paciente. Y si no estamos nosotros, ¿quién? ¿Quién para ayudarnos? Alex, ¿podrías hablarnos un poquito sobre tu experiencia con escoger una especialidad? Porque, claro, la medicina es súper extensa y obviamente cuando uno termina la parte del internado, como tú mencionabas, pues de repente se van a sentir un poquito perdidos o de repente algunos ya encuentran dentro del percurso universitario alguna rama que les gusta más. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo así descubriste qué es lo que más te gustaba que te orientó a hacer una especialidad? Ya, claro, uno cuando termina de ser interno, pues uno hace de todo, pues, ¿no? Por eso somos los llamados médicos generales, que luego pues hacemos el CERU, pasamos ya para poder trabajar en al sector público más que todo, para poder trabajar ahí necesitamos el CERU. Entonces, el escoger luego una rama de todo el mundo de la medicina es difícil, eso para mí sí fue difícil, porque tenía interés en varias opciones y el escoger, porque esta especialidad vamos a llevarla por el resto de nuestras vidas.
Hay algunos obviamente que postulan a otras especialidades, tienen 2 especialidades, ¿no? Pero depende de cada persona. Pero al menos para mí, el escoger una especialidad es un poco difícil. Yo quería de especialidad ser cirujano cardiovascular. Lamentablemente no pude ingresar y así como me postulé para la Universidad Nacional, toda la carrera de medicina uno tiene que estar postule y postule, postule, y postule, postule, y postule, porque uno da un examen nacional de medicina, que es el ENAM, ¿no? Para poder ingresar al CERUM. Algunos dan examen de internado también, otros dan examen bueno, el examen de residentado, luego el examen de la subespecialidad. Entonces, siempre vamos a estar llevando los exámenes y la competencia de ser competitivos a cada momento. Entonces, pues como no pude ingresar, dije, pues no quiero volver a pasar nuevamente por lo mismo, porque sí fue un estrés tremendo el estar un año preparándome, dejé de trabajar, parte, ¿no? Yo sé que diferentes personas van a decir quizá, pues no, yo seguí trabajando, no, yo me preparé 2 meses antes, un mes antes, 3 meses antes, no, yo ya sabía qué especialidad quería, o otras pueden decir, no ingresé, pero postulé el otro año, tampoco ingresé, pero postulé el otro año y vengo postulando así y ahora sí ingresé y logré lo que yo quería. Y es válido, ¿no? Y depende de cada, como digo, de cada persona, pero en mi caso, pues, me fui a una que le llaman bolsa acá, donde quedan las especialidades, donde sobran o los que no adjudicaron o los que no renunciaron, ¿no? Entonces, donde yo fui ahí y escogí pues la especialidad de anestesiología, en el hospital que estoy hoy en Chimbote, escogí esa especialidad y al inicio pues uno quizá como no es la especialidad que querías, no te gusta mucho, no te sientes muy comprometido con la especialidad al inicio, pero conforme va pasando el tiempo me terminó gustando y ahora me gusta lo que hago, quiero seguir aprendiendo más y quiero hacerlo toda mi vida, ¿no? Como te digo, depende de cada persona, depende de cómo lo tome, las cosas o el interés que tienen, porque muchas personas son muy jóvenes, por ejemplo, y tienen todo el tiempo del mundo para poder seguir postulando, para poder seguir preparándose. Otras personas, por ejemplo, tienen familia, ya son mayores y ya tienen sí o sí que tener la especialidad ya para poder seguir, ¿no? Porque es una de las cosas complejas en la medicina, es eso, que lamentablemente para poder ser y trabajar y ser bien remunerado en el país como médico hay que ser especialista, si no, no es bien remunerado. Los médicos generales muchas veces se tienen que ir hasta la punta del cerro para poder trabajar y arriesgando su salud, su vida, ¿no? Y para poder ganar algo. ¿Por qué? Porque en los hospitales grandes, hospitales que tienen una categoría más alta, no aceptan médicos generales, actualmente están aceptando especialistas. Es ahí la competencia para poder escoger una especialidad. Pero, como te digo, depende de cada médico, de cada profesional, de cómo tome, de cómo lleve su vida y qué objetivos tiene. Claro, ok, entiendo. Ahora me quedé un poco confusa y debo confesar que es debido a mi ignorancia en cómo funciona la medicina, pero ¿me podrías explicar entonces si es que hay ciertos pasos que se tienen que seguir en cuanto al precurso de un médico? O sea, primero se hace la licenciatura, luego que son 6 años, por lo que entendí, luego haces un año de internado y luego ¿qué sigue para, no sé, para conseguir tener una especialidad, por ejemplo? Claro. Primero ingresas a la universidad, a medicina, 3 años de teóricas, 3 años después de clínicas, son 6 años, el último año es el internado, terminas el internado, presentas la tesis, y todo eso y sales como bachiller, como título de médico general. Entonces eres ya titulado médico general, médico cirujano, ¿no? Ese es el nombre del médico que sale recién de la universidad, médico cirujano. Es muy diferente al cirujano general, que es el especialista en cirugía. El médico cirujano es diferente. Comúnmente, como te digo, le llamamos médico general porque atendemos de todo. Una vez que terminamos eso, terminamos el internado, nos vamos a una etapa de serum. El serum es obligatorio para ciertas personas, sí. ¿Por qué? Porque si es que uno quiere quedarse en el país trabajando para el sector público, ¿no? Y para tener un trabajo en el sector público, y privado también, tenemos que hacer serum.
Hay personas que simplemente, pues, no sé, tienen la visión de poner alguna clínica, su clínica no hay necesidad de ejercer simplemente con tener la colegiatura y el título de médico, entonces no hay problema. Otras personas que están en otro país convalidan y no necesitan el serum. Pero para los que trabajamos acá sí necesitamos el serum. Hacemos un año de serum. Es un año de serum, es un servicio, como su nombre lo dice, es rural. Entonces nos vamos a otras ciudades, a pueblos, a postas, a centros de salud, en donde pues atendemos pues ahí a los pacientes de esa región. Es un año que estamos ahí. Luego de eso, después de ese año, podemos seguir trabajando o podemos ya postular a la especialidad que es la residencia médica. Es otro examen también que postulamos a la residencia. Son, dependiendo de la especialidad, son 3 años, 4 años, 5 años, dependiendo. Terminamos eso, estamos como especialistas. Si es que queremos postular a una subespecialidad, por ejemplo, en la rama que yo soy, que es anestesiología, por ejemplo, la especialidad es anestesiología, pero hay una rama, por ejemplo, que es pediatría, anestesiólogos pediatras. Entonces, esa subespecialidad se da otro examen también, se estudia 3 años más y se sale como subespecialista. Entonces, son 7 años, más un año de ser 8 años, más 3 años de especialidad, son 11 años. Y si se quiere ser subespecialista, son 3 años más, son como 14 años estudiando, 14, 15 años. Wow, wow, estoy sorprendida porque créeme que yo no sabía muy bien cómo funcionaba esto y aún más crece mi admiración por los médicos porque de verdad que es un camino bastante demandante que al final para que sientas que estás más o menos estable, tienes que pasar por todo este camino que no es corto, ¿no? Entonces, impresionante de verdad. Y en parte también es bueno que las personas que nos están viendo, nos puedan ver, puedan también entender qué requiere ser médico, porque no es solo quiero salvar vidas y me dedico a esto, y no solo la licenciatura, al final tiene muchas otras cosas que de repente a veces no tienen un contacto cercano que les pueda brindar esta información, ¿no? Y el por qué justamente de este video para poder ayudarlos con eso. Ahora vamos a una pregunta un poquito ya más personal. Y me gustaría que me puedas decir si sientes que los médicos son valorados en Perú. Yo entiendo que esto va a ser netamente una opinión y pido también a las personas que respeten las opiniones. Podemos tener opiniones diversas y aunque no las compartamos, las podemos respetar. Pero quiero saber tu opinión sobre eso, de todo lo que has visto a lo largo de esta experiencia hasta ahora. ¿Qué consideras tú o cuán valorados consideras que son los médicos en Perú actualmente? Bueno, como tú dices, una opinión, puede haber opiniones diferentes, pero creo que no somos valorados acá en Perú. Hay otros países que sí valoran mucho más al médico. Hablo en la parte económica, por ejemplo, son mucho más valorados. En cambio aquí, por distintas cosas, para poder tener algo de valoración, ¿no? Tenemos que pasar, como menciono, poder una especialidad, una subespecialidad para poder tener algo de reconocimiento. Asimismo, por ejemplo, para hacer el serum, uno para poder tener un cierto puntaje, porque el puntaje del serum, de donde tú vayas, va los jóvenes que salen buscan irse muy lejos, irse a las fronteras, irse a lo más alto, a la punta del cerro, irse a lo más recóndito del Perú para poder tener, ¿no?, un buen puntaje. Entonces, inclusive mayor sueldo porque es donde te dan un bono por irte a lo lejano, ¿no? Que arriesgan vidas. eh, se escucha todos los años que hay muertes de médicos por irse a los lugares muy, muy, muy lejanos. Eh, Se escucha que el médico fallece porque se cayó en la ambulancia, porque estaba yendo al camino de dejar a un paciente. ¿Por qué? Porque médicos han sido linchados o han sido pues maltratados por las mismas personas de la región. Otros que yéndose justo de camino hacia allá se vuelca el bus y muere. Entonces, se pasa por diferentes travesías, ¿no? Que, que lamentablemente pues no valoran, ¿no? El sector Ministerio de Salud no hace una mejora, no hace
algo que nos favorezca a nosotros, ¿no? De poder decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a mejorar estas pistas, vamos a mejorar el trayecto para irse para el hospital, para este centro de salud, este centro poblado, esta posta, para que no nos ocurra nada, ¿no? Simplemente vamos a la deriva, dejando muchas cosas, dejando a nuestros padres. Al menos yo personalmente he tenido que viajar todo ese tiempo para poder ganarme la vida, que es así. A veces uno no es profeta en su tierra, yo no trabajé en Trujillo nunca, tuve que irme a Jaén, tuve que irme a la sierra, a la selva, a trabajar, dejando pues a mi madre, dejando a mi familia, entonces se sufre mucho, ¿no? Entonces, sí, y eso el mensaje también para las personas que están, que recién van a empezar, que recién están decidiendo o que están ya en la carrera, que sí les espera mucho sufrimiento en realidad. No es para todos, como te digo, es mi opinión, es lo que yo he vivido. Sé que a otras personas les ha ido muy bien al salir de la universidad y les va bien porque tienen sus consultorios, sus clínicas, y qué bueno por ellos, de verdad. Pero no todos es así. Entonces, pero así como les espera sufrimiento, también les espera muchos beneficios, les espera muchas satisfacciones. Y si quieren seguir en esta carrera, pues que sigan adelante, como le digo a mi sobrino, porque yo tengo un sobrino que justo recién está empezando la carrera de medicina, ¿no? Le dije al inicio a lo que te has metido, ¿no? Es complicado, pero ahí está, perseverante, y eso es lo que uno ve y desea ver, ¿no? De otra persona que recién empieza, que es la perseverancia y seguir adelante, ¿no? Que pueden haber muchas dificultades, sí, pero a la final es parte de la... Sí, tal cual. De verdad que estoy bastante un poco chocada porque creo que esto parte ya de la indignación personal, de cómo lamentablemente el Estado y el descuido de algunos aspectos de la realidad peruana hace que personas como los médicos, que son tan importantes, que hacen una labor increíble, y que incluso se arriesgan a situaciones tan complicadas, no tengan ni las mínimas condiciones de protección, por lo menos, del Estado. En lugares o en comunidades que incluso nadie llegaría. Nadie estaría dispuesto si no fuera un médico que tiene la voluntad de servir y que también se arriesga, aún con todo lo que pueda acontecer, se arriesga a ponerse en esa situación por su voluntad de servir y también, claro, como parte del programa que tú mencionabas, pero al final el médico no lo hace necesariamente por el dinero, ¿no? Es su vocación de servicio. ¿Cuál es la retribución que se obtiene a través del Estado? No, no sé, de repente no es solamente pagar un sueldo, también brindarle la seguridad. Y sí, yo no es la primera vez que escucho testimonios de personas que a través del Serum han sido testigos de muchas situaciones de peligro, no solamente para médicos, para todo el personal de salud que se atreve a inscribirse en el curso. Entonces, el Estado no solamente debería garantizar sueldos, sean altos o no, sino también protección para las personas que se inscriben en ese programa. Es lamentable de verdad escuchar esto y de verdad me entristece porque es más nuestra vocación de servicio y de ayudar a las personas, pero tampoco es que vamos a arriesgar nuestra vida, ¿no? Al final nosotros también necesitamos un mínimo de garantías porque también tenemos familia, también tenemos un proyecto de vida y no vamos simplemente a limitarlo simplemente porque el Estado no es capaz de garantizarme la mínima protección. De verdad que triste lo que mencionas y espero que sirva de reflexión para que cada vez más personas exijamos y con pequeñas acciones vayamos haciendo un pequeño cambio, ¿no? Que a veces la gente abandona las esperanzas y dice, no, ya no hay nada que hacer y ya esto está perdido. Pero siempre hay algo que podemos hacer, así sea pequeñito, ¿no? Hay que ir contribuyendo de poquito a poquito y sobre todo que quede el mensaje para los que nos estén viendo. Ahora quería hacerte ya una pregunta mucho más personal y quería decirte si es que en el sistema peruano actualmente, según la realidad, según tu experiencia, en algún momento has considerado no ejercer en el Perú. Sí, sí, en alguna oportunidad he podido querer irme a otro país a poder hacer la medicina, ejercer la medicina, pero por cuestiones personales, principalmente por mi madre, que no la quiero dejar sola, no he querido irme, ¿no? Pero, o sea, el deseo de poder ir a trabajar a otro lugar siempre está, de poder ir a aprender. Ahora con la oportunidad que se nos da en la especialidad y posterior a ello, podemos ir, viajar, aprender, poder hacer algunos cursos fuera
y bueno, pues en algo retribuye el sentimiento de la necesidad de querer irse a trabajar a otro país, ¿no? Pero como digo, o sea, sí se está ese pensamiento de poder irse a trabajar porque valoran mucho más quizá, valora y las condiciones son mucho mejores, ¿no? Las condiciones son mucho mejores en otros países. No en todos, ¿no? Porque sí tengo entendido de que algunos sí son muy parecidos a nosotros o quizás a veces peores, pero sí, sí, en algunos lugares sí. Y si es que hay alguna persona aquí que esté escuchando y quiere irse a trabajar a otro país, pues qué bueno y tiene la oportunidad de poder irse, qué bueno de verdad, porque a veces el irse a trabajar a otro lugar, como digo, aprendes más, ¿no? Te valoran más y todo lo que has aprendido en ese momento y quieres venir nuevamente acá a Perú a poder trabajar, ¿no? Puedes aplicarlo y eres trayendo otras cosas nuevas, otras cosas novedosas, ¿no? Y es donde más beneficios puedes traer. Entonces, sí es bueno irse es a aprender o trabajar a otro país. Entiendo. Yo creo que esa sensación al final está presente en muchos profesionales, porque al final creo que nos formamos con muchas intenciones y muchas ilusiones, pero al final cuando nos damos cuenta que la realidad de nuestro país lamentablemente no nos garante lo mínimo que debería tener un ciudadano, como por ejemplo la seguridad, hace que todo ese talento probablemente esté tentado a huir del país y buscar otras oportunidades en otro lugar, como fue en mi caso, por ejemplo, ¿no? Que fue el principal motivo, la seguridad, lo que me hizo considerar otras opciones en otro lugar. Y es más, yo ahora conociendo esta realidad ahora que es totalmente diferente a la peruana, veo aquí la falta de médicos y lo que es capaz el Estado por pagar para un médico que quiera trabajar aquí. Entonces, el personal de salud en algunos países, más que todo en el continente europeo, son tan valorados y tan necesitados principalmente que el Estado no tiene problema en pagarte lo que se tenga que pagar y darte un bonus adicional por la distancia y otro bonus adicional por tu transporte. O sea, son cosas que de repente, lamentablemente, no tenemos quizá los recursos, pero tampoco se ve un esfuerzo, ¿no? De parte del Estado. Es muy triste que haya esta constante fuga de talento, que sé que tenemos todos la intención de contribuir a nuestro país, pero también el país no nos garantiza esa seguridad. ¿Qué hago? ¿No? Estamos en ese dilema constante, ¿no? Ahora, ¿podrías decirme cómo es que consigues equilibrar tu vida personal con tu carrera, que es tan demandante? ¿Cómo encuentras ese equilibrio? Siempre hay tiempo para hacer las cosas, pero creo también que tiene que ver mucho el entorno con el que estés. Tengo a mi madre, pues, que es personal de salud, ¿no? Y sabe cómo se manejan las situaciones aquí, cómo se maneja la profesión de salud, que uno tiene que volar por otros lugares para poder tener algo. Y por ahí tengo ese entendimiento, ¿no? Mi pareja actualmente que también es una persona que está también en el medio del sector salud, entiende también esa parte y me entiende a veces cuando no tengo tiempo, a veces cuando estoy cansado, a veces cuando digo y solamente quiero dormir, ¿no? Pero siempre hay que hacer ese esfuerzo para poder tener el tiempo de poder hacer otras cosas. Y asimismo poder estudiar, poder ir a trabajar, poder ir a divertirse también. Difícil encontrar un equilibrio en sí, sí es difícil, ¿no? Pero hay personas que sí se consumen mucho en el trabajo, por ejemplo, hay personas que se consumen mucho en el estudio, pero no es bueno, no es bueno. Es siempre encontrar ese equilibrio, siempre tener esa facilidad de poder, así como estudiamos, así como trabajamos, también tenemos derecho a poder divertirnos, también tenemos derecho para poder tener contacto con otras personas, para poder conversar, para poder ir al cine, para poder ir a una fiesta, para poder hacer algún deporte. Es muy importante también eso, no es muy, no es bueno poder tener que todo sea trabajo, ¿no? Que todo sea trabajo no es bueno. Entonces, ¿por qué? Porque te aleja de las personas en realidad, te aleja de las personas con las que estás. Entonces, para evitar eso, pues mejor darse tiempo para todo. Si bien es cierto, pues el día tiene 24 horas y queremos que tenga pues 30 horas, pero no se puede. Por eso es que dormimos poco, por eso es que nos quedamos hasta muy tarde. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me levanto a las 5 de la mañana, 5:30, estoy ya yéndome al trabajo,
salgo del trabajo y tengo que preparar alguna exposición, tengo que seguir estudiando, pero también quiero divertirme. Me voy, me divierto saliendo del trabajo, regreso, ceno y me quedo hasta tarde haciendo mis cosas y al otro día nuevamente continúo con lo mismo. Es ahí a la facilidad de poder ponerse horarios, de ponerse, hacerse un sistema de vida. Wow, de verdad creo que es lo más complicado, porque al final todos buscamos tener calidad de vida y es complicado cuando tenemos tantas cosas que hacer y no conseguimos destinarle el tiempo que quisiéramos destinarle a cada cosa, ¿no? Y ahora, ¿podrías ya, casi casi para terminar la entrevista, podrías decirme qué mensaje le darías a una persona, a un joven que está estudiando medicina o que apenas va a considerar la medicina como una opción? Un mensaje para cualquier persona que tiene pensado poder ingresar a la carrera de medicina es que tengan voluntad, tengan perseverancia, que sepan también que hay momentos en que no se duerme, que uno pues, puede hasta llorar, pero principalmente que tengan perseverancia, que sepan que en algún momento van a caer, pero que se levanten, sepan que es difícil, pero a futuro trae muchas, muchas gratificaciones, muchas alegrías. eh, y que sigan adelante, que si es su sueño ser médico, que sigan adelante, que lo den todo por ser médicos, que estudien dentro de la carrera mucho, que se preparen desde un inicio, que no esperen a prepararse hasta después, que sepan que en realidad nosotros no vamos a con alguna cosa, sino nosotros vamos a tratar a una persona. Entonces, que sepan la responsabilidad y que desde que ingresen sepan que todo lo que yo estoy estudiando desde un inicio es porque al final yo voy a tratar una enfermedad o un paciente, yo voy a salvar una vida a un paciente. Entonces, es una vida que depende de que sean, que siempre pregunten, que siempre estén dando todo para poder ser mejores. Siempre, como digo, quizás uno no puede ser el mejor o el primer puesto, ¿no? Pero que seamos para cada uno de nosotros, para cada persona, que seamos los mejores, sí, ¿no? Que demos ese plus para poder ser mejores y que uno se sienta orgulloso de sí mismo, eso es importante. ¿No? ¿Por qué? Porque en la carrera de medicina, y como creo que en toda profesión, va a haber personas pues de que te ninguneen, que te digan muchas cosas que quizá pues no quieres escuchar, pero el trabajo que tú estás haciendo, levantarte día a día a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, y dormir a la 1 de la mañana, dormir a las 2 de la mañana, porque al otro día tienes examen, porque al otro día tienes que presentar una exposición, un trabajo, que esa satisfacción sea para ti, para nadie más. Y eso te va a llevar a ser mejor, ser grande. Hay que ser perseverante, simplemente eso, perseverante, perseverante, perseverante para poder lograr la meta que uno quiere, que es ser médico, ¿no? Wow, qué bonito. No es un camino fácil. Creo que el camino de nadie es fácil, pero al final hay ciertas carreras que requieren una dificultad o tienen una dificultad mayor y requieren mucho más exigencia, como en el caso de los médicos, ¿no? Y ahora, siendo la penúltima pregunta, quería saber si tú te ves haciendo esto, te ves dedicándote a la medicina el resto de tu vida. Sí, sí, me veo dedicado a la medicina el resto de mi vida. Me gusta la medicina. La especialidad con la que estoy también me gusta y quiero seguirla por toda mi vida. Quiero enseñar, quiero eh, todo lo que sé, lo poco que sé, poder darles a las personas que vienen después. Eso sí es muy importante, no hay que ser egoístas uno con su conocimiento. Si uno sabe mucho, compártelo. Si uno sabe poco, compártelo lo que sabes, pero siempre es bueno compartir, porque cuando uno comparte lo que sabe, como me dijeron una vez, aprende dos veces, porque ya aprendiste una vez explicándole al otro, vuelves a aprender lo mismo, que ya te queda más. Entonces, hay que hacer siempre, siempre eso, ¿no? Es poder enseñar. Sí, me voy haciendo esto por el resto de mi vida hasta que ya mis manos, porque trabajo principalmente con mis manos, y mi mente me den, pues. Claro. Y ahora para terminar, quería preguntarte, creo que esta es una pregunta muy cliché en estas entrevistas, pero a mí me gusta hacerla porque siempre es bueno irnos con una reflexión.
Ahora, en el momento que estás ahora, si hicieras una retrospectiva y recuerdas todo el camino que has recorrido, todo lo que has hecho para llegar hasta donde estás, ¿qué te genera? ¿Qué sientes? Se puede llorar. Es válido, No, es válido. este, es, eh, ¿qué siento? Yo, si tuviera al Alex que recién ingresaría acá a mi lado, ingresaría a medicina, le dijera pues que todo lo que he dicho, ¿no? Que es muy difícil, que si quiere que escoja bien, quiere cambiar bien, pero que va a sentir una gran satisfacción a las finales. Es orgulloso de lo que ha logrado y que siga adelante, ¿no? Entonces me siento muy orgulloso de lo que logré, me siento orgulloso de la persona en la que estoy, en la que soy, perdón, y hay que ser, esta es una cuestión que me olvidé de decirte antes, hay que ser muy humildes, la humildad no nos hace menos, no nos hace más, hay que ser humildes en todo sentido, ¿no? Con los demás, y eso es parte del ser humano, y me siento orgulloso de ser como soy, agradecerle a mi mamá, pues como me crió, porque así me crió mi mamá, y gracias a Dios, pues soy la persona que soy, y me siento, pues, tan contento de poder estar donde estoy ahorita, que sigo sufriendo, obviamente que sí, porque no me gusta levantarme temprano, soy muy dormilón, me gusta levantarme tarde y el levantarme que me despierte 5 de la mañana, 4 de la mañana, para mí es lo peor del mundo, porque a esa hora no funciono bien, pero tengo que funcionar bien, así que tengo que hacerlo sí o sí, pero hasta donde estoy me siento muy contento, muy feliz y qué bueno que de verdad hagas este tipo de videos para que las personas que te vean puedan saber más de las carreras, más de las profesiones, puedan tener unas opciones más, testimonios más y que a las finales también puedan sentirse contentos en lo que hacen, porque es feo que una persona haga lo que no le gusta, ¿no? Lo que le obligaron a hacer. Es feo, pero si te gusta, muy bien, te vas a sentir muy contento, muy alegre de todo los pasos que has seguido, ¿no? Y de ver de todo lo que has sufrido, ahora pues es una alegría muy, muy buena, muy importante. Sí, Alex, de verdad que muchas gracias por tu testimonio. Solamente para complementar lo que decías, mira, a lo largo del camino, yo creo que cuando iniciamos este camino de las profesiones o de intentar estudiar alguna cosa, a veces contamos con poca información, porque a veces nos olvidamos que no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos tenemos las mismas herramientas y muchas veces hay personas que son los primeros que deciden escoger una ocupación totalmente diferente de la familia. La vida está llena de tropiezos al final. Y nos olvidamos que en este camino nos vamos a tropezar muchas veces y que lo que nos va a determinar al final es la perseverancia, como tú mencionas. Y al final también somos, y en otra entrevista también lo hablaba, nosotros somos una persona, no somos nuestra profesión. Nuestra profesión es una parte o una característica nuestra, pero al final lo más importante es cultivarnos a nosotros como personas. Y qué bonito que podamos recordar ese sentido de humanidad que todos tenemos, pero que a veces lo olvidamos en el camino por las experiencias o las cosas que nos van pasando, porque al final yo tengo ahí cierta opinión un poco controversial porque yo siento que no puede ser un buen médico a un ser humano que no es buena persona. Yo siento que uno no puede ser un gran profesional. Por más que lo sepas todo y tengas muchos conocimientos, no vas a ser excelente, no vas a ser bueno si tú personalmente como persona en sí no eres bueno. Y constantemente debemos estar en ese crecimiento personal y la humildad hace parte de ese crecimiento, porque luego caemos en estas tentativas de menospreciar al otro y menospreciar a las personas por el simple hecho de no haber podido tener las mismas oportunidades que a veces otros tienen, ¿no? Entonces, nunca hay que olvidarnos eso, que no todos tienen las mismas posibilidades, no todos comienzan la carrera en el mismo punto, otros lo comienzan más atrás, otros más adelante, pero al final lo que importa es llegar a la meta, ¿no? Y de verdad que es el mejor acto de rebeldía, educarnos así tengamos pocas posibilidades, ¿no? O pocas oportunidades. Al final nos vamos a sentir súper orgullosos por todo lo que hemos hecho.
y de verdad que para mí ha sido un placer conocer tu historia porque nos hace recordar de que al final nosotros podemos ir por la calle, pero nadie sabe lo de nadie, nadie sabe el sacrificio que el otro está haciendo, nadie sabe lo poco que duerme el otro por intentar llegar a sus metas. Entonces valoremos más a las personas, tengamos mucho más empatía, mucho más respeto, mucho más humildad, cultivemos eso, porque al final son valores que pareciera que se están perdiendo, ¿no? Entonces, no sé, espero que esto también sirva como un consejo para las personas que nos puedan ver, de seguir fomentando esto, ¿no? No perder estos valores que son súper importantes. Yo de manera personal te agradezco nuevamente, de verdad que estoy muy agradecida con tu testimonio. Siento un gran orgullo y me alegro muchísimo por todas las personas que aún con todas las dificultades de la vida consiguen llegar a obtener sus sueños. No es fácil con certeza, pero de verdad que lo aplaudo y me quedo feliz de todos los logros que tienes hasta ahora y que van a venir con certeza. De verdad que deseo que te siga yendo muy bien de corazón y nada, de verdad muchas gracias por dedicarte a un ramo, a una rama que es tan complicada, pero que al final depende de ti tantas vidas. De verdad mucho respeto por lo que, por tu profesión, porque no es fácil con certeza. Pero nada, gracias. Gracias, Alex, y de verdad muchas gracias por tu tiempo principalmente. Un abrazo a ti y bueno, invitar más a que vean estos videos que son muy buenos. Invitar pues a la gente, como tú dices, a seguir preparándose, a seguir estudiando, a seguir dando todo por la profesión en que están y para adelante nada más, como siempre digo. Gracias, Alex. Muchas gracias, de verdad.